Muy buenos días, el tema de hoy es los burladores. Vamos al libro de Judas, capítulo 1, verso 18. Los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Los burladores. Mire que hoy estamos viviendo los tiempos más cruciales de la historia. Los burladores. Vemos lo que pasó hace poco en la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia. ¿Cómo tienen de burla la última cena de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué clase de personas eran los que estaban haciendo esa pantomima de Jesucristo en la última cena? Los burladores. Aún el Señor ya nos venía hablando la palabra, ya que en los últimos tiempos habrán burladores. Esos burladores que se burlan de Cristo Jesús, de la doctrina, que muchos se burlan y dicen, todo el mundo dice que Cristo está pronto a venir, y se burlan, no creen. Y estos precisamente son los burladores de lo que nos habla la palabra del día de hoy, como lo habla aquí en el libro de Judas. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos, y son esos deseos que ellos mismos se encargan de alimentar. Ya que Judas describe a los burladores de los últimos tiempos como esa gente que sigue los deseos impíos, pero también que crean división en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y que crean esa división porque incitan al pueblo. Pero también que dice en el versículo 19, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Si usted se fija en estas personas, solamente se mueven en sus pasiones, su lujuria, su laxivia, su inmoralidad sexual, que solamente se buscan es alimentar su deseo, su carne, sus emociones, sus pasiones, que es lo que se encargan ellos, y sin importar que tomen en burla el nombre de Cristo, el nombre de Dios lo toman en burla, lo que hemos venido viendo. Incluso pueden presentarse inclusive como líderes, como personas de influencia, personas que deberían ser personas de ejemplo a seguir, personas en las cuales usted y yo debemos seguir ese ejemplo, pero nos damos de cuenta que la moral ya no está la inmoralidad, está la perversidad sexual, está el pecado y no les importa ya una sociedad tan corrupta como la que estamos viviendo, que estos son los últimos tiempos que nos habla la palabra de Dios. Pero miren lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 1 al 5. También debemos saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tremendo, porque aún Dios ya lo venía hablando a través del apóstol Pablo. Ese tipo de personas son las que nos rodean hoy en día, inclusive quienes nos gobiernan, incluso esos gobiernos en los cuales solamente se mueve la mentira, la manipulación, la falsedad, pero también la inmoralidad sexual, como aprueban inclusive leyes en las cuales la perversión sexual esté por encima del mandato, de la ley de Dios, en la cual muchas personas se enfrascan, inclusive personas que no tienen el conocimiento de Dios, o algunos que solamente tienen una liviandad en la palabra y se dejan llevar por esos movimientos, esos rudimentos del hombre. Y es que los burladores encajan perfectamente con este tipo de personas. Encajan porque ellos también, sus deseos, sus pasiones, los mueven, la carne, la inmoralidad. Ya que vemos un incremento de burladores en este mundo tan convulsionado. Y los factores pueden estar contribuyendo a ese aumento, ya que el acceso constante a los medios de comunicación, al internet, a las redes sociales, a las plataformas digitales, a todo lo que tiene que ver con la tecnología, proporcionan una mente abierta para que el hombre pueda llevarse y dejarse guiar por sus pasiones, por sus deseos, sin siquiera examinar el contenido de lo que están viendo sus hijos, porque hoy vemos que eso ya es una carta abierta en la cual a cualquier hora pueden presentar este tipo de programas. Ahora ya el enemigo no lo hace por debajo de cuerda, ahora se presenta tal cual como él es y precisamente utiliza cualquier estrategia para vender su idea. Y es precisamente lo que los burladores se sienten orgullosos en las redes sociales, son aquellos que pueden aprobar instantáneamente su burla, en cual involucran a mucha gente, y ha sido gente muchas veces inclusive gente educada, gente también muy bien trabajada en el estudio, gente constituida
en una parte, una sociedad donde exigen que usted tiene que tener un rango, un estatus. Ese tipo de personas son las que el enemigo usa. Y mucha gente ha sido educada más allá de su inteligencia, y este nuevo mundo es un mundo sin límites morales, el cual está produciendo burladores en lugar de pensadores, en lugar de personas de bien, personas del temor a Dios, personas de transformación, personas de cambio. Pero ¿qué papel ocupamos usted y yo dentro de este mundo convulsionado? ¿Será que usted y yo sí estamos obrando acorde a lo que dicen las escrituras? O peor aún, ¿será que copiamos lo que nos ven de las redes sociales, los medios de comunicación, una sociedad, un mundo en el cual cada vez nos lleva a la depravación sexual, un mundo en el cual nos sumerge cada día más en el pecado? ¿Qué es lo que el Señor quiere que usted y yo obremos y actuemos? Por eso también lo encontramos en la palabra, que lo mismo lo habla el apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo habla en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3. Y dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, el verso 4 dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Muchos se burlan porque creen que el Señor Jesús nunca vendrá, porque nunca vendrá un advenimiento, porque creen que estamos viviendo tiempos de lujuria y de pecado, y eso es lo que vive una sociedad, un tiempo como el que se vivía en Sodoma y Gomorra, un tiempo de inmoralidad. Y explican lo que eso significa un burlador. Es en este contexto, es aquel que se burla de Cristo, ridiculiza las cosas de Dios y se opone a la palabra, al evangelio. Tanto Pedro como Judas escriben advertencias contra estos falsos maestros, estas falsas doctrinas, estas personas que intentan ridiculizar el nombre de Cristo Jesús, pero también que engañan a muchas personas, ya que la palabra burlador se refiere a alguien que niega las verdades de las escrituras y atrae a otros para que sigan su error, su manipulación, su falsedad. Pero mire que encontramos en la palabra que también eso existe desde el comienzo, desde que el Señor empezó a crear al hombre y a la mujer, y cómo aún el hombre también se deja engañar en estos mismos tiempos, porque lo dice en Génesis capítulo 3 verso 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire que aún desde el diablo fue que empezó la burla. Con que Dios te ha dicho, prácticamente llevó a la mujer a dudar. ¿Cuántas personas hablan y dicen: eso es puro cuento, es que a usted le están lavando el cerebro en esa iglesia, eso es puro cuento, que es que no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, es que vivamos la vida, tenemos que vivir la vida? ¿Cuántos se dejan envolver? El mismo diablo es el que se mueve. Si se movía desde el principio, ¿cómo no se va a mover hoy en una sociedad tan convulsionada? Los burladores predominan desde los tiempos de Noé también, desde los tiempos en que el Señor obró a través de su palabra, desde la creación del hombre, pero también como cuando nació el mal, también igualmente ahí obró el enemigo. El enemigo obró de una manera astuta, sagaz. Mire lo que nos dice en Hebreos 11 verso 7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Era un mundo en el cual se estaba viviendo algo similar a lo que ustedes y yo estamos viendo en esta sociedad, en este entorno, en este mundo, en estos gobiernos. Un mundo lleno de pecado, que no creían. Así pasaban los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, mismo Noé les predicaba, les hablaba, inclusive se burlaban de Noé porque estaba construyendo un arca, que el mar estaba muy lejos de donde él estaba construyendo el arca, un arca muy grande que estaba construyendo, donde cupiera la mayoría de gente. Pero como cupieron fue la mayoría de animales, porque los hombres irracionales no entendieron el plan que Dios tenía para salvar a una sociedad, para salvar a un mundo, y solamente se salvó Noé y su familia y todos los animales que podían entrar en el arca. ¿Por qué? Porque prefirieron oír, escuchar, atender, estar atentos a los burladores. Algo similar a lo que está sucediendo hoy en día. ¿Cuántos burladores nos rodean a nosotros? ¿Cuántos se burlan de usted y de mí porque oramos, porque ayunamos, porque leemos la palabra? Personas que vienen a burlarse en esos puros cuentos, pura mentira. Dese cuenta lo que está pasando. Mire lo que pasa en tal gobierno, lo que pasa en tal sociedad, mire lo que pasa en tal país, mire lo que está sucediendo en estos Juegos Olímpicos. Bueno, muchas cosas en las cuales el enemigo se filtra. Mire que desde que la creación de Adán y Eva, aún el mismo Satanás le dijo: con que Dios te ha dicho, burlándose de Dios. ¿Cómo no se van a burlar hoy en día esos falsas doctrinas, esos falsos maestros y esos que pretenden vender un mundo en el cual pretenden que todo el mundo se meta en esa inmoralidad sexual? Y es que no dejándole a Dios otra opción más que destruirlos y empezar de nuevo con Noé. El único hombre justo que era en la tierra
fue Noé en este tiempo y que el Señor trajo el diluvio, solamente se salvó él y su familia y obviamente los animales. Los burladores se niegan a creer en la palabra del Señor y se erigen como esos propios dioses en los cuales solamente creen en lo que ellos afirman que se debe hacer y cómo se debe hacer según lo que ellos pretenden hacerlo. Por eso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a ese cambio, esa transformación que el Señor quiere llevarnos. Por eso, como lo dice la palabra en el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores sentado. Le clamo, le pido al Señor que usted y yo, el Señor, nos aparte de los tales en el nombre de Jesús.